sea que, como ven, no había mucha unanimidad. En cuanto a lo que dijo Lamberto, la diputada Carrió dijo: lo que sostiene el diputado Lamberto no es cierto. En su momento el señor diputado Camaño dejó constancia de que se requerían 129 votos. Lo mismo hizo el exdiputado Pascual cuando era presidente de la Cámara, o sea que esta cuestión está resuelta desde el año 95, cuando el señor diputado Lamberto era titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero como parece ser que en esto de citar antecedentes es una cuestión de anécdotas, yo me voy a referir a alguna votación del Senado. En la sesión del 15 de noviembre del año 2006 se prorrogaron los impuestos, la ley 26.180. Por eso aclaré que la 26.180 se había votado. En la discusión, el senador Pichetto, preocupado por las mayorías calificadas que se requerían para la aprobación de los prórrogas de los impuestos, pregunta: señor presidente, quien presidía era el senador Pampuro. Señor presidente, que se clarifique bien cuál es el artículo por el cual se necesitan 37 votos para su aprobación, que se lea por secretaría. Pampuro le contesta: son los artículos 5º y 6º de la norma en discusión. El artículo 5º de la norma en discusión dice: prorrógase en el marco del artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos o hasta la sanción de la ley de coparticipación que establece el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, la distribución del producido del mencionado tributo previsto en el artículo 11 de la 25.239, modificatoria de la 26.425. O sea que en ese debate se tenía claro que hacían falta 37 votos en el Senado, por lo cual yo supongo que hacían falta 129 en diputados. Es más, en diputados, en el año 2007, Balestrini, cuando se va a votar, aclara para la 26.340 que se requiere la mayoría exigida en la Constitución Nacional, y en el acta de la votación en particular del artículo 3º que prevé la prórroga del impuesto, establece que el tipo de quórum y de mayoría es más de la mitad de la totalidad del cuerpo. Lo mismo sucede en el año 2008, donde quien hace la pregunta es el diputado Luzquiño, y Fellner le aclara de que se necesita la mayoría calificada. Y lo mismo sucede en el año 2009. Y en esto, por ahí sería bueno que la Secretaría Administrativa tenga en cuenta que cuando uno mira el acta de fecha 15 de octubre del año 2009, cuando se votó a la hora 2:47 en la Cámara de Diputados, el expediente 27, Poder Ejecutivo, /09, orden del día 2039, repito, votada el 15 de octubre del 2009 a las 2:17, el presidente Fellner hace constar en el acta número 43 que la base de la mayoría necesaria son los miembros del cuerpo y el tipo de mayoría conseguido es más de la mitad de la totalidad del cuerpo e indica que votaron 137 señores diputados. Pero cuando manda la prórroga de este año, la del 2010, el expediente 4779 del Poder Ejecutivo, con una orden del día 1653, que es el acta número 5 de la fecha 11 del 11 del 2010, que se votó a las 3:03 de la mañana, Fellner dice que la base de la mayoría son los votos emitidos. O sea que, señor secretario, si usted lo constata en acta, yo le voy a pedir que lo incorpore como anexo,
cambiaron la base. Con el mismo presidente del cuerpo cambiaron la base de mayoría. Pidieron los votos emitidos y el tipo de la mayoría más de la mitad y solamente votaron 125. Ahora, ¿por qué yo digo que esto es una anécdota? Yo digo que esto es una anécdota porque la autoridad de aplicación para determinar la coparticipación de los impuestos, lo dice la Constitución en el 75, inciso 2, que se va a crear un organismo federal que tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires en su composición. Mientras tanto, y como la ley no ha sido sancionada, rige la 23.548, que en el capítulo 3 de los artículos 10 al 14 tiene la creación de la Comisión Federal de Impuestos. Y esto lo saben muy bien los senadores del oficialismo, porque yo presido la Comisión de Coparticipación y cada vez que hemos querido sacar un dictamen nos han pedido la opinión previa de la Comisión Federal de Impuestos. Bueno, yo les voy a decir cuál es la opinión previa de la Comisión Federal de Impuestos. Les recuerdo que el artículo 10 de la ley 23.548 dice que la comisión está creada por un representante de la Nación y uno por cada provincia adherida, que tiene un comité ejecutivo, que entre las funciones que tiene es la de asesorar a la Nación y a los entes públicos locales, ya sea de oficio o a pedido de parte en las materias de su especialidad, y en general a los problemas que cree la aplicación del derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento no haya sido reservado expresamente a otra autoridad. Y además dice en el artículo 12 que las decisiones de la Comisión serán obligatorias para la Nación y las provincias adheridas, salvo el derecho de solicitar revisión debidamente fundada dentro de los 60 días corridos de la fecha de notificación respectiva. Y esto lo digo porque la Comisión Federal de Impuestos se expidió sobre el impuesto de emergencia de los cigarrillos. La reunión de la Comisión Federal de Impuestos del Comité Ejecutivo fue el 29 de abril del año 2003. La publicación en el Boletín Oficial fue el 12 de mayo del 2003. Es una presentación que hizo la provincia de San Juan, porque cuando se prorrogó el impuesto en la ley de presupuesto, la provincia de San Juan adujo que no se habían alcanzado las mayorías calificadas. Lo analizó el Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos. Aclara que cuando se votó la ley, no es que no se dijo cuántos votos tenía, sino que entre los considerandos dice que a los fines de los requisitos establecidos en el inciso 3, artículo 75 de la Constitución Nacional, debe aclararse que en la versión taquigráfica de la sesión llevada a cabo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, no se ha dejado constancia del número de legisladores presentes en el recinto, sí de la lista de oradores, que eran 43, y que en el Senado no se hizo mención alguna en el debate parlamentario cuando se prorrogó y se aprobó en la ley de presupuesto, en el artículo 67, la prórroga sin indicarse la mayoría. Pero el considerando que realmente tiene importancia para este debate es que lo dice expresamente. El establecimiento y modificación, incluyendo su prórroga, de asignaciones específicas de recursos coparticipables deben producirse siguiendo el mecanismo prescripto por el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, a saber, ley especial, tiempo determinado y mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Lo dice la Comisión Federal de Impuestos, no hablando del impuesto a la ganancia, no hablando del impuesto al cheque, está hablando del impuesto adicional de emergencia para los cigarrillos.